Shalom para todos, bendiciones hasta donde llegue esta enseñanza, con la cual ponemos nuestro granito de arena para todos los estudiosos de las Escrituras. Vamos a continuar con la enseñanza, la última cena y sus misterios. Esa es la que vamos a seguir estudiando. Vamos a abrir nuestra escritura allá en el libro de Lucas, en el capítulo 22. Dice así la escritura: y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron y concertaron en darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarles a ellos sin bulla. Algo importante que debemos notar en la lectura es que nos marca un tiempo y nos dice que estaba cerca el día de la fiesta que se llama los ácimos. Número 1. Número 2. Dice que los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo al pueblo. Los líderes religiosos ya habían concertado un acuerdo y estaban buscando cómo entregarle, cómo capturarle, pero tenían miedo al pueblo. Y número 3, que quiero que noten, es: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entonces tenemos que era antes de la Pascua, y que antes de la Pascua los príncipes querían matarle, y que antes de la Pascua entró Satanás en Judas. Es muy importante que nosotros notemos esto. Y que antes de la Pascua Judas prometió entregarle, y que buscaba la forma, buscaba la oportunidad para entregarles a ellos sin bulla. Pongan cuidado, es importante. Todo esto sucedió antes de. Bueno, vamos a leer allá en el libro del apóstol Juan, en el capítulo 12. En el versículo 1. Pongan cuidado. Vamos a empezar a leer desde el versículo 11, desde el capítulo 11, versículo 55. Y vamos a entrar leyendo al 12. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Yeshua y hablaban los unos a los otros estando en el templo: ¿qué os parece que no vendrá la fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase para que lo aprendieran. Entiendan que antes de la fiesta ya había un plan para aprenderle. Y Yeshua, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos, e hicieronle allí una cena. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó 1 libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua, y limpió sus pies con sus cabellos,
y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Yeshua dijo: déjalo, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Yeshua, mas también por ver a Lázaro, el cual había resucitado de los muertos. Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Yeshua por causa de él. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Yeshua un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna. Bueno, si nosotros nos damos cuenta, estamos leyendo relatos que ocurrieron antes de la fiesta. Y de hecho, el apóstol Juan es más intrépido y nos marca y nos dice que son 6 días antes de la Pascua. Y en el versículo 2, nos dice que ahí le hicieron una cena. Lo que yo quiero que entendamos aquí, o que meditemos con curiosidad, es que en 6 días antes de la Pascua hubieron 6 cenas. Hubieron 6 cenas, porque hubieron 6 días y los 6 días tienen 6 noches. Entonces hubieron 6 cenas. ¿Antes de qué? De la Pascua, de la cena de Pascua. Pongan cuidado. Y la cena de Pascua es el día 15. O sea, estamos hablando de 6 días antes. Bueno. Si nosotros seguimos leyendo, dice que le hicieron, que vino María y rompió un perfume. Y eso le desagradó a Judas. Porque Judas pensó que eso se pudo vender para darlo a los pobres. Si nosotros leemos en el versículo 10, pongan cuidado: consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro. Ya habían consultado, ya se habían organizado, ellos habían hecho una asamblea donde habían planeado matar a Yeshua, pero no en el día de la fiesta, que el día de la fiesta sería el día 15, porque no se hiciera un alboroto. Pero después se pusieron también de acuerdo que había que matar a Lázaro. ¿Para qué? Para eliminar toda prueba del mensaje de Yeshua. O sea, tenemos que antes de la fiesta se armó el complot, y antes de la fiesta de Pascua se le hizo una cena en Betania, y antes de la fiesta de Pascua María ungió los pies. Todos estamos antes. Y si nosotros nos vamos y leemos en el capítulo, en el versículo 12, dice: el siguiente día
Acuérdense, era una cena. 6 días antes le hicieron una cena. El siguiente día, que bien puede ser el día 15, el día 5 días antes de Pesaj. 5 días antes de Pesaj, dice aquí la escritura que Yeshua bajó a Jerusalén. Y al bajar a Jerusalén fue recibido por toda la multitud con palmas en sus manos y con los coros diciendo: Hosanna, Hosanna, bendito el Señor, el Rey de Israel. Donde Yeshua toma un asnillo y desciende. Aunque nosotros no pusiéramos o no pudiéramos dar un orden cronológico, porque estamos hablando de diferentes puntos de vista donde escribieron cada uno de los apóstoles, pero todas las cosas que escribieron son verdaderas. Si nosotros nos acordamos, antes de Pesaj se escogía el cordero. Y eso era cuando estaban en el campamento. Pero acordémonos que Israel se acomodó cada uno en sus tribus, en sus ciudades, lejos de Jerusalén. Así que unos tenían que escoger el cordero y se tenían que presentar a Jerusalén para recibir la bendición, porque en Jerusalén se encontraba un cordero que era el cordero de los corderos y era el que era sacrificado en el templo y el que era comido por los sacerdotes. Entonces, algunos tenían que salir de mucho tiempo atrás con su cordero, o si no, traer el dinero para comprar en Jerusalén el cordero. Como mínimo, se debería presentar la persona a Jerusalén 3 días antes. Acordémonos por qué, porque el cordero iba a llevar una purificación. Eran 5 días antes que el cordero llevaba una purificación, pero por lo menos el cordero tenía que llegar 3 días antes a Jerusalén para recibir su purificación. De ahí es donde entraba el comercio sobrevalorado que había en Jerusalén, donde ya se los tenían listos, pero un cordero podía costar de 20 a 30 veces más de lo que costaba. Por eso cuando Yeshua entra, purifica el templo de toda la corrupción, de toda la maldad respecto a la economía que había. Se aprovechaban de las necesidades de los peregrinos y hacían un negocio muy lucrativo. ¿Se imaginan la cantidad de corderos? Cosa que en ese lugar santo, había excremento, había orina, había muchas cosas, cuando los corderos ya deberían haber venido ya purificados. ¿Por qué purificados? Acordémonos que el cordero era asado entero, con todas sus vísceras. Entonces, no podía un cordero venir con excremento, porque eso iba a contaminar la carne. Todo tiene un orden y un propósito. Así que tenemos aquí toda esta historia y tenemos a Yeshua entrando a Jerusalén. Y ponga cuidado, entrando a Jerusalén, y fue recibido como el Cordero de Dios. Ahí fue recibido. Ahí él fue escogido por el pueblo, aceptado por el pueblo, no por los líderes religiosos, por el pueblo, como su Cordero pascual. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a leer en el capítulo 13.
O sea, la cena de Betania, el alabastro de perfume, la entrada a Jerusalén, el complot de matarle, nos lleva, y dice el apóstol Juan, antes de la fiesta, seguimos antes de la fiesta de Pascua, y dice, sabiendo Yeshua que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin, y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, y aquí nos paramos. En la cena es donde se produjo que Satanás entrara en el corazón de Judas. En el corazón de Judas. ¿Para qué? Para que le entregase después del complot. Acuérdense. Antes de la fiesta, hacen una cena en Betania y ya Judas tiene en la mente entregar al maestro porque ya se hicieron arreglos, porque quieren matar también a Lázaro. Y ahora llegamos a la fiesta y le dice el Señor aquí en el versículo 26. Respondió Yeshua, aquel es a quien yo diere el pan mojado. Explicábamos que cuando hablamos de pan mojado no estamos hablando de Pascua, porque de acuerdo al orden de Moisés se dijo que se iba a comer asado al fuego, no en agua. Y tomando el pan dio a Judas, oiga, y tras el bocado entró Satanás en él. ¿Cuándo entró Satanás en él? En el bocado de una cena con caldo, que Juan nos dice que es antes de la Pascua. ¿Vamos bien? Seguimos leyendo más. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Dos pistas. Judas, haz lo que haces rápido, lo que estás pensando hacer. Y todos los que estaban ahí no entendieron, porque unos pensaban que les decía, ve y compra las cosas que necesitamos para la fiesta. Y acá hay otra regla que entender. Iban a comprar las cosas que se necesitaban para la fiesta, pero la fiesta de Pascua cae en un Shabbat de fiesta. Y si esta era la cena de Pesa, ¿a dónde iban a comprar? Si una ya era de noche, otra estaba prohibido, y tercera, todo estaba cerrado. Estamos nosotros haciendo una revisión minuciosa del caso, porque se nos pasaron detalles tan pequeños y eso nos ha llevado a entender mal las escrituras y a mezclar un suceso independiente que pasó en diferente tiempo. Si Yeshua comió en Pesa caldo, rompió la enseñanza de Moisés. Otra de las cosas
es que las cosas para la fiesta no se compran en ese día, sino se compran antes. ¿Y ustedes se acuerdan de dónde salió la idea de darle a los pobres? ¿De dónde salió la idea de Judas de darle a los pobres? Cuando María quebró el perfume antes de la fiesta y ungió los pies del maestro, entonces dijo Judas, oh, esto se hubiera vendido y se le hubiera dado a los pobres. O sea, cuando se dice o que le diera algo a los pobres, se nos da una pista para que nosotros nos demos cuenta lo que está ocurriendo en la mente de los apóstoles en ese momento, y que si fue porque no se le daba a los pobres, le dijo el Señor a Judas, bueno, hazlo, porque ahí tienes para darle a los pobres. Bueno, la otra pista que vamos a encontrar, la vamos a hallar en el capítulo 18. Dice, y como Yeshua hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto en el cual entró Yeshua y sus discípulos. ¿Salióse de dónde? De la casa donde estaban cenando. Otra de las cosas que era prohibido según la ley de Moisés. Porque le dijo Moisés al pueblo, y tomaréis un hisopo y lo sumergeréis en la jofaina y pintaréis los dinteles de las casas y las puertas de las casas, y aquella noche nadie va a salir de la casa. Esto es mandamiento y estatuto perpetuo por la generación. Entonces, de alguna manera, las pruebas que estamos poniendo es para separar la última cena de la fiesta de Pesa. Yeshua vino a este mundo y todos los años que le tocó participar de la cena de Pesa, lo hizo. Pero en la última Pesa, Él era el Cordero de Pesa. Él tenía que morir en el día y en la fecha y en la hora que moría el Cordero de Pesa. Y el Cordero de Pesa moría el día 14 a las 3 de la tarde. Y se preparaba, era el día de la preparación. Otro error que cometimos es pensar que el día 14 es Pascua. El día 14 no es Pascua. El día 14 es el día de la preparación de Pascua. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos nosotros viendo que ese día 14 se le mataba al cordero, y en las 3 horas posteriores, de entre las 3 de la tarde para las 6 de la tarde, y entraba el día 15, que era el día de Pascua, de comer Pascua. Una cosa era preparar Pascua y otra cosa muy diferente era comer Pascua. Y dice la ley de Moisés, dice, y aquella noche, ponga cuidado, noche, comeréis la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Así que la primera vez que se comía el cordero era el 15 y se acompañaba con panes sin levadura y las hierbas amargas. Lo que quiere decir que toda la fiesta de Pascua era el 15 de Abib. Por eso ustedes se han dado cuenta que en los últimos años nosotros esperamos que entre la noche
y nos sentamos a la mesa. No nos sentamos a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se prepara el pan y se preparan las mesas y todo se prepara, pero cuando venga a ser las 6 de la tarde nos sentamos a la mesa y en lo que cenamos todos y se parte el pan y se reparte el vino, entonces ya terminamos como a las 9 de la noche. ¿Se dan cuenta? Entonces la fiesta de Pesa es el día 15. Por eso en los últimos años ha habido confusión con otros hermanos de otros lugares, porque decimos tal fecha y ellos agarran un día anterior y nosotros agarramos, porque siempre el día va a comenzar en la tarde, en la noche. Y si decimos 5 en la noche, unos lo celebran el 6 y otros lo celebran el 4 en la noche y otros lo celebran el 5 en la tarde y salen 3 fechas y todos dicen que tienen la razón cuando no se le ha dado el verdadero lugar y el verdadero tiempo, porque unos celebran el 14 y otros celebran el día 15. Bueno, entonces tenemos todo esto donde Yeshua fue prisionero en la noche y fue llevado a Anás, después fue llevado a Caifás y por la mañana, dice acá, y llevaron en el 28, y llevaron a Yeshua de Caifás al pretorio, y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos afuera y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿No entraron a los juzgados por no contaminarse? ¿Por qué? Porque ellos tenían que comer Pascua. Aquí no era la víspera. Pongan cuidado, ¿Era la víspera? No. Eran días antes. Por la mañana lo llevaron, ellos no comieron, no entraron, sino salió Pilato. Y dice, entonces salió Pilato y respondieronle: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Dícele entonces Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es lícito matar a nadie, para que se cumpliese el dicho de Yeshua que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Así que Pilato, pongan cuidado, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y díjole: ¿tú eres el rey de los judíos? Es importante que empecemos a ver las declaraciones. Respondiendo Yeshua: ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: no soy judío, tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Yeshua: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Yeshua: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dícele Pilato: ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, pongan cuidado, salió otra vez a los judíos y díceles: yo no hallo en él ningún crimen, pero vosotros tenéis costumbre
que os suelte uno en la Pascua. ¿Era la Pascua? No. Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. No a este, sino a Barrabás. Cuando le llevan no entraron porque venía y no se querían contaminar. Pongan cuidado. Dice, y como Pilato oyó estas palabras, entró otra vez en el pretorio y dice a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Pongan cuidado esa palabra, ¿de dónde eres tú? Mas Yeshua. Entonces Pilato dice, a mí no me hablas y no sabes que tengo potestad para crucificarte y tengo potestad para soltarte. Y respondió Yeshua, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, mas los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Cualquiera que se hace rey, a César contradice. Pongan cuidado en esta parte, porque primero lo acusaron de ser hijo de Dios. Y le dijo Pilato, júzguenlo conforme a sus leyes. Y ellos dijeron, al no lograr su objetivo, cambiaron la acusación. Y Pilato le pregunta, ¿de dónde eres? Acuérdense esta frase. ¿De dónde eres? Porque esta frase nos va a llevar a enlazar a otro evangelio que nos va a aclarar qué pasó después de esa frase. Ahí nos vamos a parar. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 22. Dice aquí la escritura, en el capítulo 23, levantándose entonces toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Mesías, el rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿tú eres el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, ¿tú lo dices? Y Pilato dijo a los príncipes y los sacerdotes y la gente, ninguna culpa hay en este hombre. Mas ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pongan cuidado. Pilato le preguntó, ¿de dónde eres? Entonces Pilato, oyendo de Galilea, oigan, preguntó si el hombre era Galileo. Y como entendió que era, ¿por qué entendió que era? Porque Yeshua dice que no le contestó nada. Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Yeshua, holgóse mucho porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía, mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció vistiéndolo de una ropa rica y volvióle a enviar a Pilato. Pongan cuidado. Y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en aquel mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. O sea, Yeshua fue enviado. Primero lo juzga Pilato y entiende que es de Galilea. Ese día
lo manda ante Herodes. ¿Para qué? Para que Herodes lo juzgue. Herodes ese día está alegre porque quiere ver una señal. Al final se burla de él porque no consigue lo que quería. ¿Y qué hace Herodes? Lo viste de ropas de rico y lo vuelve a mandar. ¿A dónde? Pongan cuidado. ¿Lo visten de ropa de qué? De rico. Es importante esas pequeñas pistas. Vino con su ropa normal, no lo han azotado, no le han puesto corona de espinas, no. Y ya Herodes lo pone con ropa de rico. Cuando Yeshua vuelve a Pilato, vamos a leer un poquito más a ver qué nos dice Lucas. Entonces Pilato dice, convocando, o sea, otra vez, dígole, me habéis presentado a este hombre que desvía al pueblo, y he aquí preguntado yo delante de vosotros, no he hallado culpa en este hombre de aquello de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le soltaré pues castigado. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, quita y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por sedición hecha en la ciudad y una muerte. Y hablóles otra vez Pilato queriendo soltar a Yeshua. Y él les dijo la tercera vez, pues qué mal ha hecho ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y muerte, al cual había pedido, y entregó a Yeshua a voluntad de ellos. Y lleváronle y tomaron, bueno, hasta aquí vamos a leer. Estamos hablando de las cosas que sucedieron antes de la Pascua. Hasta ahorita nosotros no hemos encontrado ninguna prueba que nos diga que esto sucedió en Pascua. Vamos a leer ahora qué nos comenta el libro de Lucas en el capítulo 22. Y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. Y aquí es donde nosotros vemos que es antes de la Pascua, y antes de la Pascua se hace el complot, y antes de la Pascua entra Satanás en Judas, y antes de la Pascua él va y busca qué le van a dar por entregarle. Vamos a ver qué nos comenta Marcos. Marcos en el capítulo 14. Dice Marcos 14, y 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo, espique de mucho precio, y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido
por más de 300 denarios y darse a los pobres. Y murmuraban contra ella, mas Yeshua dijo, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho, que siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quisieres le podéis hacer el bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho, esta será dicho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, vino a los príncipes de los sacerdotes para entregarle, y ellos oyéndolo se holgaron y prometieron que le darían dinero y buscaban oportunidad de cómo le entregaría. ¿Cuántos días antes de la Pascua? ¿Cuántos días? 2 días antes. Todo lo que pasó. Miren, en una nos dice, Juan nos dice 6 días antes. Nos empieza a contar una historia y dice, hicieronle ahí una cena. Y Marcos aquí nos declara 2 días antes. 2 días antes, dice, y estaban en Betania. Estaba en Betania. Pero estaba en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa. Y les decía, que fueron 6 días, fueron 6 cenas. No podemos saber así con ciencia cierta. Lo vamos a investigar porque no quiere decir que todavía ya conocemos todo, pero vamos buscando. Pero sí nos demuestra, al menos en esta dice 2 días después, o sea, libra totalmente el 3. Y en el otro versículo dice, sabéis que dentro de 2 días. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, para que nosotros ubiquemos los sucesos y podamos tomar una justa interpretación. Mateo 26. Y aconteció que como hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua. ¿Qué significa se hace? Se prepara. Se prepara. Se sacrifica. ¿Qué día es? Es el día 14. Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. O sea que cuando se preparaba la Pascua, ese mismo día, Él iba a ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo, se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Yeshua y matarle, y decían, no en día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y dice aquí, y estaba Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso. Pongan cuidado. ¿Cuántos días antes de la Pascua? ¿Cuántos días los príncipes de los sacerdotes se juntaron en el patio de Caifás para entregarle? 2 días. ¿Cuántos días? Dice, y estando en Betania, en casa de Simón, vemos que se repite la historia. Se repite la historia de una mujer
que teniendo un vaso de alabastro, aunque aquí no se dice el nombre de la mujer, y leemos en el 13, en el 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le enseñaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí es donde nosotros debemos comprender que todo esto, el complot, la cena, el alabastro, Judas, el bocado con caldo, Satanás entró en Judas y que él propuso irlo a entregar. ¿Todo pasó cuándo? 2 días antes de la preparación. 2 días antes. Ahora, si la preparación de la Pascua o cuando el Cordero se sacrifica es el día 14, entonces 14 en el día, pongan cuidado. Yeshua ya el 14 en la noche ya estaba preso. Ya estaba preso el 14 en la noche. El 14 muere en las 2 tardes, pero el 14 empieza en la noche. Ahí es donde nos confundimos. Ahí es donde nos confundimos. Porque si decimos entre las 2 tardes, pensamos del 14. Y cuando ya lleva aproximadamente, ¿qué? 21 horas el día 14 cuando él muere. A las 21 horas del día 14 es cuando él muere. Faltan 3 horas para que termine el 14 cuando él es enterrado. Ese es por eso los enredos. Entonces, Yeshua ya lleva, cuando él muere, ya lleva 21 horas. 21 horas prisionero del 14, pero fue declarado a crucifixión el día 13 a las 12 del día. Porque todo el mundo piensa que el 13 lo apresaron, el 13 que todo se hizo en un día anterior. Bueno, entonces el 13 a las 12 del día, él está ya sentenciado a muerte. 13 a las 12 del día. Estuvo la noche del 13 preso. La noche del 13 estuvo preso. La noche del 12, la del 12 es la última cena. Cuando él dice, 2 días después, entonces en el 11, en el día 11, aquí, él manda a sus apóstoles que vayan y preparen un lugar donde va a comer la cena, dice él, a comer la Pascua. Y aquí es donde viene el error de traducción.
Y la cena a él 5 días antes cenó en Betania. En Betania él iba a Jerusalén y regresaba a Betania, porque para los tiempos de la Pascua la peregrinación era masiva, no había lugares donde quedarse. En esas idas bajó en el burrito y en uno de esos días maldijo la higuera, y al otro día los apóstoles vieron la higuera que se secó. O sea, todo lo que le pasó a Yeshua, según el orden cronológico de lo que nosotros llevamos en este estudio, sucedió en la noche del 12. Él cenó. Fue aprehendido a la medianoche. Fue llevado a Pilato el 12 en el día. Pilato lo remitió a Herodes. El 12 en la tarde lo regresaron, pero Pilato no estaba para juzgar así, porque él no tenía prisa, y lo manda a dormir. Duerme el 13 y ya el 13 lo vuelve a sacar al pueblo y al mediodía lo condena, pero no lo entrega porque ya son las 12 del día. Así que él vuelve a dormir preso el 14 en la noche. Y el 14 en el día, temprano, lo sacan rumbo a él. Le crucifican a las 9. Al mediodía vienen las tinieblas. A las 3 de la tarde muere. Y a las 6 de la tarde es sepultada. Del día 14 de Aviv, en la hora exacta donde el cordero era muerto. Esta enseñanza que hoy, por la misericordia de Dios, nos permite concluir, tiene 22 años y medio que la venimos estudiando. A veces nos topamos personas que contradicen, que no han profundizado, no han visto todos los ángulos, o lo oyeron y por eso lo enseñan, o lo estudiaron y creen que ya lo aprendieron y nunca más lo vuelven a estudiar. Y hoy nos gozamos mucho para la honra y la gloria de nuestro Mashiach, de nuestro Yeshua. Y esta es nuestra aportación a esta parte. Seguiremos, porque esto apenas comienza y nos va a llevar a descubrir todos los misterios de la última cena. Shalom para todos. Bendiciones.